Buenas a todos, espero que se la estén pasando bien. Vamos a empezar a revisar un poquito algo que en los audios se menciona. Más que definir la vida, lo que tenemos que hacer es saber cuáles son las características que tiene la materia viva para a partir de ahí nosotros poder catalogarlo como ser vivo. Hay una serie de características que en su conjunto pueden definir cuál es la materia viva. Tal vez el primer problema al que nos vamos a enfrentar es la apariencia física de los seres vivos. Porque cuando nosotros vemos la enorme diversidad de formas, de tamaños, tenemos que pensar en características que abarquen a absolutamente todas las formas de vida que conocemos en el planeta. Hay más de 20 millones de formas diferentes y por lo tanto a lo que nosotros le llamemos vida debe de reunir todos ellos las características que le asignemos, por muy sencillo, por muy complejo que parezca esa cosa que se nos presenta como ser vivo. Vamos a tratar de imaginarnos tres grandes universos que si un ser vivo cumple con todos estos requisitos de los tres universos, puede ser vivo. Va a haber características químicas, primer universo. Va a haber características físicas y estructurales, segundo universo, y características funcionales, que sería nuestro tercer universo. En esta primera presentación vamos a abordar solamente la parte química y en la segunda parte, la próxima semana, vamos a revisar lo que serían las características físicas estructurales y las funcionales. Empecemos primero por de qué están hechos los seres vivos, cuál es su composición química. A nivel atómico, vamos a ver que hay una serie de elementos de la tabla periódica que van a ser muy abundantes en la composición de los seres vivos. Los elementos atómicos más abundantes van a recibir el nombre de elementos biogenésicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, sodio, cloro, calcio, magnesio y potasio. Van a ser elementos muy abundantes, muy presentes en las moléculas que forman los seres vivos. Pero va a haber otros que, aunque sean escasos y que se requieren en pequeñas cantidades, son indispensables. Si llegan a tener una cantidad excesiva, pueden ser inclusive tóxicos, pero en cantidades moderadas son indispensables: cobalto, cobre, cromo, flúor, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, silicio, yodo y zinc. Son estos oligoelementos que en pequeñas cantidades son indispensables para todo sistema biológico. Tanto los elementos abundantes, que son los biogenésicos, como los oligoelementos, los escasos, son muy comunes y se encuentran en la atmósfera, disueltos en las aguas, en suelos, en piedras, en sedimentos. No tienen nada de especial, nada de particular, ya que forman parte de la composición natural de la Tierra y de cometas y de muchas estrellas del universo. Empecemos primero a ver qué pasa cuando estos elementos atómicos se unen y de átomos pasamos a un nivel más complejo, que es el nivel molecular. Las principales moléculas inorgánicas, es decir, las que no contienen carbono en forma de compuestos complejos, va a ser el agua, muy abundante en el planeta, y las sales minerales, como los nitratos, los sulfatos, los fosfatos, que suelen estar disueltos en el agua o formando sedimentos o rocas. De las moléculas inorgánicas
el agua es el elemento más abundante, todos lo sabemos, es el más abundante en nuestro planeta y forma parte de todo sistema biológico. ¿Por qué es importante? Bueno, su fórmula química es muy sencilla, pero es un gran poder para disolver una innumerable cantidad de sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas. Gracias a sus propiedades físico-químicas, absorbe mucho calor sin variar su temperatura, por lo tanto, es un excelente amortiguador térmico de los sistemas biológicos y le da mucha estabilidad. El agua es el medio a través del cual circulan y se distribuyen nutrientes y desechos en la célula y en los tejidos y órganos. Pero sobre todo también es el agua el medio de reacciones químicas que se llevan a cabo en los seres vivos, es decir, es el medio indispensable para que se pueda llevar a cabo el metabolismo. Por otro lado, dentro de las moléculas inorgánicas vamos a tener nosotros a las sales minerales. Tanto cuando se precipitan van a tener una función biológica importante para la formación de huesos, caparazones u otras estructuras presentes en muchos seres vivos. Y cuando están disueltas en forma de cationes y aniones de gran actividad química, van a ser fundamentales para procesos como la amortiguación general del pH de los organismos, para llevar a cabo procesos como la contracción muscular o como la transmisión de estímulos nerviosos, o en general para poder mantener el equilibrio hídrico en nuestro cuerpo. También tienen que ver de manera muy importante, por ejemplo, con la forma en cómo nuestras arterias y el corazón trabaja, ya que regulan en buena medida, están muy vinculadas con todos los procesos de presión arterial. El otro tipo de moléculas que se pueden formar son las moléculas orgánicas, entre las que obviamente tenemos carbohidratos, azúcares o glúcidos, que es un grupo, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas moléculas, dado que en sus formas complejas prácticamente solo se encuentran en los seres vivos, se les da el nombre en general de biomoléculas. Estas biomoléculas se van a formar a partir de procesos químicos bien conocidos. Todos sabemos que las moléculas orgánicas tienen como base estructural la formación de largas cadenas o esqueletos de uniones de átomos de carbono-carbono que llegan a tener un alto peso molecular, son complejas y espacialmente pueden llegar a tener un enorme nivel de desarrollo. Casi todas llegan a ser solubles en agua, a pesar de que sean moléculas grandes, y el mecanismo con el cual se pueden formar estas moléculas complejas es a través de un proceso químico conocido con el nombre de polimerización, que es un proceso químico muy sencillo. A partir de pequeñas unidades que reciben el nombre de monómeros, se enlazan con otras unidades, moléculas químicas, que pueden ser desde algunas decenas hasta algunos miles, y nos va a dar resultado una estructura mucho más compleja que recibe el nombre de polímero. Estas van a ser las moléculas complejas, biológicas, características de los seres vivos y que se forman a partir de leyes físicas, leyes químicas. Nada extraordinario. Como ya habíamos visto, los carbohidratos son moléculas orgánicas, son moléculas biológicas y van a estar formadas por estas pequeñas unidades llamadas monosacáridos. Las proteínas van a tener unidades llamadas aminoácidos y los ácidos nucleicos van a tener unidades pequeñas llamadas nucleótidos.
En el caso de los lípidos, dado que se trata de un grupo químicamente muy diverso, dependiendo de qué tipo de lípidos, se tratará la existencia o no de unidades monoméricas. Vamos a ver ahora cuál es la función biológica de cada una de estas biomoléculas. Empezamos con carbohidratos o azúcares, también conocidos como glúcidos. Van a ser el combustible prácticamente universal de todos los seres vivos, es decir, van a ser las moléculas que al quemarse liberan energía y esa energía va a servir para que los seres vivos funcionemos. Pueden utilizarse también en formas complejas para la formación de almidón o de glucógeno, en donde se almacena, y ya estamos hablando de polímeros grandes, o pueden servir también como componente estructural de moléculas o de estructuras más complejas. Moléculas como el ácido desoxirribonucleico en alguna de sus partes pueden tener ribosa o desoxirribosa, que son azúcares. La celulosa, que forma parte de la pared de todos los vegetales, y quitina, ya sea de insectos, crustáceos o de hongos, está presente. La molécula dentro de los carbohidratos o azúcares más famosa es la glucosa. Esa es la que va a actuar como combustible universal prácticamente de todos los seres vivos. En el caso de los lípidos, su característica fundamental es que son insolubles en agua, no se disuelven en agua. Las ceras, las grasas, los sebos, los aceites serían ejemplos de lípidos y van a servir, aprovechando esta propiedad, primero para almacenar energía. Es lo que forma las llantas o el músculo en reposo, como llegan a decir algunos, pero tenemos ahí energía almacenada. Pero también son fundamentales en la formación de membranas celulares. Ahí hay un tipo de lípidos que son los fosfolípidos, los que dan la estructura básica de todas las membranas biológicas de los seres vivos conocidos. Y algunas pueden tener funciones protectoras o de revestimiento. Van a servir obviamente también algunas de ellas como hormonas y por lo tanto van a regular ciertas funciones e inclusive esta propiedad de poderse acumular en la piel va a ser un excelente elemento para el aislamiento térmico, sobre todo de aquellos organismos que viven en lugares de muy bajas temperaturas. Las proteínas, que son extraordinariamente importantes, van a funcionar como catalizadores de reacciones metabólicas, es decir, controlan las reacciones químicas que llevan a cabo los seres vivos y reciben el nombre de enzimas. Van a formar parte también de la estructura que forman las membranas, organelos, fibras musculares, un gran número de estructuras de organismos complejos. Van a tener el papel de ser moléculas que pueden transportar gases o moléculas complejas. En el caso de la hemoglobina, forman a los anticuerpos y también van a poder ser reguladoras de procesos cuando actúan como hormonas. Y unos ejemplos serían la insulina o las hormonas de crecimiento. Y por último vamos a tener a los ácidos nucleicos. Hay dos tipos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Y sus funciones básicas son almacenar información de las características y funciones de todo individuo y por toda célula. Ahí es cuando nos referimos al genotipo. Regular la actividad metabólica global de la célula y transmitir esta información genética a la descendencia. Prácticamente todas las formas de vida conocidas en este planeta tienen como base a los ácidos nucleicos. Por lo tanto, es una molécula fundamental para cualquier sistema biológico.
Ustedes identificarán la famosa escalera de caracol, que es la que identifica al ADN. Y aquí en esta imagen se presentan también los constituyentes de los nucleótidos, que es una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y moléculas de ácido fosfórico que nos forman una molécula compleja. Hasta aquí revisamos lo que son las características químicas de la materia viva. Faltan otras dos y que todo sistema biológico debe de reunir también para poderlo considerar como ser vivo. En esta primera parte, la actividad va a ser llenar el cuadro que se presenta a continuación. De cada una de las moléculas, tanto inorgánicas, agua y sales minerales, como las orgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ustedes van a describir de la manera más completa y detallada cuál es la función o la importancia biológica que tienen. Este cuadrito, ya saben, realizado de la manera que ustedes quieran, es una actividad individual y, de ser necesario, consulten alguno de los textos o el texto que les mandé ya al espacio del Facebook y del Messenger, o, en caso necesario, hagan sus preguntas en la asesoría de los martes. Hasta aquí, échenle muchas ganas y hasta luego.